Buen día, buena tarde para los estudiantes y padres. Entonces, esta semana en sociales vamos a trabajar la población. Como ustedes se habrán dado cuenta, trabajamos hasta lo que fue inicios del siglo XX. Nuestro cuarto periodo académico es finales del siglo XX y lo que estamos del siglo XXI. O sea que hasta ahí quedamos, hasta lo que fue liberales y conservadores. Ya en nuestra malla curricular, en nuestra programación, siguen los temas relacionados con población y culturas afrodescendientes. Entonces y respeto a las culturas afrodescendientes y biodiversidad, minorías. Minorías son todos aquellos grupos poblacionales pequeños, como los afrodescendientes, como las tribus, como personas que tienen condiciones especiales por su cultura. Entonces, población, vamos a trabajar población en Colombia. Entonces, vamos de una vez directamente a la actividad. La actividad simplemente es unas definiciones y es más sobre criterio. En esas definiciones ustedes van a encontrar censo, población, natalidad, mortalidad. Entonces, es importante que las tengan claras, que ustedes pues las lean y las definan para que de ahí para adelante puedan responder. Van a encontrar unas preguntas, que por qué Colombia tiene gran diversidad étnica y cultural. Ustedes tienen que argumentar, pues Colombia, les recuerdo que tiene los costeños, los paisas, los bayunos, eso nos hace culturalmente diversos. Gran diversidad étnica, nosotros somos, hay unas cosas, bueno, esa no es la palabra, hay las regiones y los regionalismos. Regiones, ustedes saben que tenemos regiones naturales, tenemos la andina, la orinoquía, la Amazonas. Cada región tiene su clima, cada región tiene su cultura, tiene su plato típico. Esas son las regiones. Regionalismos son lo que mencionaba. Entonces, costeños, paisas, bayunos, pastusos, esos son los regionalismos. Entonces, eso nos hace diversamente culturales y pues étnicos. Tenemos etnias, tenemos culturas indígenas. Entonces ahí la cuestión es que ustedes lo hagan con sus palabras, pero lo justifiquen desde ese ángulo, desde el ángulo de las regiones y los regionalismos. Ustedes conozcan la historia de Colombia. Entonces eso es cultura general, no es un tema específico. Entonces esto que vamos a trabajar es cultura general. Identifico la información que hay en un gráfico. Les muestran que hace 100 años habían 5 millones de habitantes. Hoy en día hay 50 millones de habitantes solo en Colombia. Entonces nos están indicando que nos multiplicamos por 10. Como les digo yo en clase, cuando he tenido la oportunidad de hacerlo, eso significa que si seguimos bajo esa misma tendencia, en otros 100 años nos vamos a multiplicar pues por 10 otra vez, serían 500 millones de habitantes. Eso sería pues insostenible para nuestra Colombia. Aquí voy con esto. Recursos hídricos, son 1206 ríos de más de 100 kilómetros, de cuencas de más de 100 kilómetros, o sea que son más largos de 100 kilómetros. A la fecha hay 1200, o sea se secaron 6 ríos y la población se multiplicó por 10. O sea que ¿qué va a pasar en 100 años? 100 años nos vamos a multiplicar, puede que no sea por 10, pero nos vamos a seguir multiplicando y los ríos no están multiplicando, antes se están secando. Entonces hay una pequeña reflexión de que debemos cuidar nuestros recursos naturales, nuestros recursos hídricos, porque nosotros nos multiplicamos, pero los ríos no. Bien, continúo. Entonces, siguiendo ahí, pues ustedes van a poner la reflexión sobre esa gráfica, de que antes éramos, quiero que hagan como una reflexión o qué piensan ustedes sobre eso. De que ahora somos 5 millones de habitantes, antes éramos 5 millones de habitantes, ahora somos 50 millones de habitantes, exactamente 48 millones algo, casi 50, casi por 10 nos hemos multiplicado. ¿Qué puede suceder si la población aumenta excesivamente? Eso es de criterio, ustedes tienen que empezar a desarrollar pensamiento crítico, pueden poner las acciones buenas, las acciones malas. De mi parte yo ya les dije algo, por ejemplo, la sobrepoblación va a hacer que los ríos se sequen, entonces pongan ustedes sus argumentos. Explico por qué la llegada de los españoles disminuyó la población indígena. Entonces, un poquito de historia de Colombia, así rápidamente. Los españoles, cuando llegaron a Colombia, pues trajeron consigo enfermedades. Entonces, las causas de la disminución de los españoles fue la esclavitud,
las enfermedades y pues las batallas. Los españoles inicialmente no llegaron a conquistar, llegaron haciendo intercambios, espejos por oro, digamos así, intercambios desfavorables. Cuando llegó el momento en que los indios no quisieron hacer más intercambios y que los españoles tuvieron los medios para transportar su gente acá, pues ahí fue cuando comenzó la esclavitud. Habían unos que se llamaban los negros mitayos, que bueno, indígenas y negros, que trabajaban 18 horas. 18 horas, ustedes, pues, algunos puede que les suene un poquito, pero de 24, 18 horas quiere decir que escasamente les dejaban 8 horas en el día para dormir y pues para sus necesidades. Entonces, difícil. Deduzco actividades ¿qué? Deduzco las actividades que debieron realizar los aborígenes. Las actividades van relacionadas directamente a la época de 1400 a 1500, que fue la época de la llegada, pues, del descubrimiento y demás. Entonces ahí los indígenas, pues tomémoslo desde el punto de vista, repito, esto es su opinión que debe ser sustentada. Entonces, de las actividades de los aborígenes, pues la pesca, la orfebrería, la ganadería, la minería, esas actividades, ¿listo? Entonces ahí, pues, pedirles el favor que lean un poquito sobre la cultura muisca, que es la cultura insignia de nuestro país, y respondan. O sea, para esta actividad les voy a dejar un videito sobre la cultura muisca, que era nuestra cultura, y les voy a dejar un videito también pequeño sobre cultura general. Ese video de cultura general, simplemente un pequeño ejercicio para que ustedes se enriquezcan. No es necesariamente, pero les agradecería que lo vieran. Es chévere, sobre la cultura general de lo que un colombiano debería conocer de nuestro país. El de la cultura muisca, pues, es como complemento para que ustedes puedan responder estas preguntas. Después se explica las rutas de poblamiento en Colombia. Ven un mapita, tiene varias flechitas. Entonces ese es para que ustedes lo observen y luego escriban acá, explica las rutas de poblamiento en Colombia. Entonces les cuento, los españoles fueron los que llegaron, nos conquistaron, pero antes de la cultura española hubo culturas. Aquí hay rasgos, hay señales de que estuvieron asiáticos, de que estuvieron vikingos, de que estuvieron, sobre todo culturas asiáticas estuvieron en nuestro continente. Lo que pasa es que oficialmente, y la que nos puso en un libro de historia, en un mapa cartográfico, fue el señor Américo Vespucio durante el descubrimiento español. O sea que oficialmente, pues, los españoles nos pusieron en el mapa mediante esa exploración que hizo Cristóbal Colón, un italiano, y su cartógrafo, Américo Vespucio. Bueno, Américo Vespucio es posterior a Cristóbal Colón. Les recuerdo que Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto, me disculpan por eso, les recuerdo que Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Él murió siempre pensando que estuvo en la India. Entonces, unas definiciones de falso verdadero, eso sí lo dejo para que ustedes lo hagan. Finalmente van a encontrar composición de la población colombiana, van a encontrar unas figuritas. Deduzco la fotografía, cómo se graba concentración de la población. Entonces ustedes ahí tienen una casa que representa el campo, representa la zona rural. De segundas tienen una selva, un bosque, y de últimas tienen la ciudad. Entonces tienen que poner qué grado de concentración de población hay y por qué. No solo poner alta, baja, poca. Por ejemplo, en la selva, poca, pues porque hay poca comunicación por vía terrestre, hay poco comercio, hay poco, sí, o sea, es justificar la respuesta. En la ciudad, pues alta, ¿qué cantidad de población hay? Pues concentración alta, porque se encuentra todo a disposición de los que vivimos en dicha ciudad. Entonces, o sea, es justificarlo, no de esta manera, yo lo estoy haciendo rápido, es justificarlo bien, justificar bien cómo el porqué de mi respuesta. Vamos a trabajar la argumentación. Ahora sí, finalmente, pues ustedes van a encontrar unas preguntas y unas sopaletas. La pregunta dice, determinan las posibles causas de que los grupos étnicos afrodescendientes e indígenas
se asientan en determinados lugares del país. O sea, ustedes tienen que poner por qué. Personalmente ya les voy a dar uno, pues ellos se alejan de las ciudades del país, pues para que se les respete su cultura. Pues al estar distantes, pues se les respeta, es más difícil, perdón, que llegue la gente y pues conservan su cultura. Ustedes deben poner el por qué creen que las culturas hacen esto. La segunda también, deduzco las consecuencias que puede generar el hecho de que haya de que la mayor parte de la población colombiana sea joven. Entonces, ahí hay un mundo de posibilidades. Ustedes lo pueden justificar, por ejemplo, de que hay mucho desempleo, o de que si ahorita todos somos jóvenes, quiere decir que en 50 años la mayoría de la población va a ser vieja, por decirlo así. Ustedes lo pueden justificar de mil maneras. Y lo último son unas palabras, falso y verdadero, eso sí tienen que responderlo con ustedes. Raizal hace referencia a que sean del país las comunidades indígenas. Creo que no hay más conceptos ahí confusos. Y en la sopa de letras hay unas definiciones. Exactamente pueden encontrar mínimo 7, que habla sobre conquista, afrocolombianos, los Pachue, una cultura indígena. En fin, solo deben responder, es como un ejercicio para que se distraigan. Mínimo 7 palabras relacionadas sobre culturas afrodescendientes, relacionadas sobre cultura. Entonces eso es todo, esa es la actividad que tenemos pendiente, creo que no sería más. Entonces les anexo a este video como complemento un video sobre un test chévere, un ejercicio para que lo hagan sobre cultura general, y les dejo pues sobre los muescas para que ustedes complementen esta información, para que sepan de dónde pues surgió la población colombiana, producto pues ya sabemos que del mestizaje. Eso sería todo, pues nos veremos después. Cualquier cosa estaremos atentos a la actividad y a sus mensajes. Buen día. RCN Radio para entender lo que pasa. Hoy hablamos del dato del DANE, sobre 50 millones de personas en Colombia. Muchos se preguntan, hace poco tuvimos resultados de un censo, ¿por qué ahora estamos hablando de una cifra distinta? Para entender lo que pasa, Juan Manuel Ruiz. Yolanda, la situación es la siguiente. Hace un año largo se hablaba de cerca de 50 millones de colombianos, pero cuando se hizo la corrección del censo, se llegó a la conclusión de que esa no era la cifra. Se hizo un ajuste que incluso impactó a municipios y departamentos que tuvieron que calcular nuevamente sus planes de desarrollo. La cifra que se dio a conocer hace cerca de 15 meses daba cuenta de 48,5 millones de colombianos, pero ahora se ha revelado que llegamos ya a 50 millones. Y esto es porque el DANE, además de hacer el censo, hace proyecciones de crecimiento de la población. Y estamos hablando de colombianos, aunque en realidad lo preciso, Juan Manuel, sería decir ciudadanos que vivimos en Colombia. Eso incluye a los extranjeros. Correcto, se habla de 50 millones de habitantes, no se habla de 50 millones de colombianos, de habitantes. Y en este índice ha influido mucho el aumento de la inmigración venezolana, especialmente desde el pico que se dio en el año 2017, por lo menos así lo ha explicado el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Si la inmigración venezolana no se hubiera dado en el número que se dio en los últimos meses, 50 millones de habitantes seríamos solamente en el año 2022 y no en el 2020. Una dinámica compleja, afectada por el fenómeno migratorio, una dinámica que llevó a que fuéramos rápidamente 50 millones de colombianos, posiblemente en febrero de este año, pero que tal vez hubiéramos tenido que esperar 4 o 5 años si no tuviéramos ese efecto migratorio venezolano. Es decir, que esas cifras pudieran cambiar de cuenta de la migración venezolana. ¿Qué otros elementos ha destacado el DANE al dar la cifra de habitantes en Colombia? 50 millones, que es una cifra redonda, dijéramos, y por eso estamos hablando del asunto, pero lo que puede venir a partir de ahora, si esa proyección se mantiene, y qué es lo que puede pasar en el futuro. Que hoy formalmente, Yolanda, hay cerca de 1.900.000 venezolanos formalmente en territorio colombiano. Muchos creen que esa cifra de 1.900.000 venezolanos es muy superior. Ahora, la mayor parte de la población en Colombia sigue ubicándose en los sectores urbanos y
Colombia tiene una población mayoritariamente femenina, es decir, el 51, casi el 52% de los habitantes de Colombia son mujeres. ¿Qué puede ocurrir con el paso de los años? Que si continúa el fenómeno migratorio venezolano va a impactar enormemente en la población colombiana, y eso va a impactar también en el diseño de los planes de desarrollo y de los planes de ordenamiento en distintas regiones del país. Somos más las mujeres, hay más habitantes en zonas urbanas que rurales y somos 50 millones de personas en Colombia. Información que reporta hoy el DANE y que ustedes la tienen aquí para entender lo que pasa. Hola chicos, bienvenidos a la historia del Dorado. En esta ocasión hablaremos sobre los muiscas. Los muiscas eran un pueblo o una serie de organizaciones confederadas que se ubicaron en los territorios de Cundinamarca y Boyacá en la actualidad. En aquel tiempo los muiscas como tal desarrollaron un sistema social muy sustentable. ¿Por qué? Porque mantenían unas relaciones cordiales entre los diversos pueblos que tenían en su cercanía. Por decirlo de alguna manera, eran un pueblo netamente comercial, que le ofrecía muchos tributos ornamentales a sus dioses. Ellos fueron uno de los pueblos que divulgaron o crearon la leyenda que se difundió en España con relación a la historia del Dorado. Pero hablemos un poquito más de ellos. Dentro de su mitología encontramos propiamente sus dioses, como tenemos a la diosa Ce, más conocida como la diosa Agua, que bendecía todo lo que son los cultivos, el riego, la lluvia y demás. Por otro lado, también conocemos dentro del panteón muisca a Huitaca, y tenemos también al famoso y afamado Bochica, uno de los dioses primordiales de la mitología muisca. Por otro lado tenemos la diosa Luna, conocida como Chía, ¿sí? Parte de una antagonía que existe entre el día y la noche. Principal se hacía observemos un poco de este ritual que observamos el cacique a continuación. era ungido con miel, resina de frailejón y polvo de oro. Se construía una balsa de juncos que era adornada con piezas de oro y las piedras más preciosas que poseían. También con los pagamentos, que eran aportes de la comunidad muisca a la laguna como regalo. El joven heredero, el cacique y el sacerdote, adornados con coronas, petos, brazaletes, tobilleras, como también objetos de oro que ofrecerían a los dioses, subían a la balsa junto con 4 remeros. Mientras la balsa navegaba hacia el centro de la laguna, toda la tribu se ubicaba alrededor de ella, acompañando con cánticos y tambores, alabando a sus dioses. Cuando la balsa llegaba al centro de la laguna, todo se quedaba en silencio. Al salir el sol, y tan pronto cubría su cuerpo, el futuro cacique y los sacerdotes arrojaban todas las ofrendas a la laguna. Después se lanzaba con un símbolo de fecundación, y ésta, en su dimensión espiritual, le otorgaba el poder. Terminada la ceremonia, la balsa regresaba a la orilla, y en este momento, el pueblo... Como hablábamos anteriormente, como les comentaba, la civilización muisca la podemos catalogar como una civilización netamente comercial. Se dedicaba al proceso de intercambio de ollas, vasijas de barro, por decirlo así, carne y otros productos, pero no han llegado a desarrollar un sistema comercial tan efectivo, que habían desarrollado unas monedas de barro que habían dado un peso de acuerdo al calibre de elementos como la sal u otros elementos, tratando de generar una equivalencia y un adecuado valor para el intercambio. Otra de las actividades muiscas era también el tejido. Desapasionada. Por otro lado, tenían competencias, sobre todo de carreras, y jugaban un deporte que nosotros conocemos en la actualidad como el tejo, pero que en ese tiempo se llamaba el famoso turmeque. Asimismo, también construían una serie de templos como el de Suamox, que estamos viendo acá en Sogamoso, ¿sí? Y cerca de Funza teníamos la ciudad de Los Saques. Aquí podemos ver una representación de lo que ellos desarrollaban en su cotidianidad. Se dedicaban a actividades
como la orfebrería y desarrollo de vasijas de barro, que fueron enseñadas en un principio por Chía, que subió de una laguna, la laguna de Guatavita, y les enseñó todo este tipo de actividades económicas y sociales. Mantenían en conflicto con algunos pueblos, sobre todo hacia el norte de nuestro país, y generalmente el arma de combate que más utilizaban eran flechas con veneno en las puntas, que extraían de animales como anfibios, es decir, ranas venenosas y demás, ¿sí? Próximamente conoceremos, dentro de esta historia y toda esta mitología, aparece Bochica, que generando una especie de diluvio limpia estas tierras y ofrece unas nuevas enseñanzas, purificando a todo este pueblo. Vemos un poco de lo que nos relata la siguiente Con el historia. tiempo aprendieron a trabajar las piedras. Manipular el fuego. Recolectar. Y cazar sus alimentos. Aquí observamos parte de la pirámide social, donde primordialmente resaltamos dos ciudades, Tunja y lo que es actualmente Bogotá. Bogotá lo conocían como Bacatá, y Tunja como la ciudad del famoso Saque, ¿sí? Donde gobernaba el Saque, y Bacatá gobernaba el Zipa. Como nos damos cuenta, estas civilizaciones fueron soberanas, cultas y demás en sus diferentes creencias y actividades comerciales. Listo, chicos, eso es una pequeña visión sobre los pueblos de los muiscas. Gracias por acompañarme en esta ocasión y no olviden suscribirse a nuestro canal, La Historia del Dorado. Hasta pronto. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un test sobre Colombia. El test consta de 30 preguntas y tendrás 7 segundos para contestar. Le mando un gran saludo a Sexiness, que ha sugerido el vídeo. Comencemos con el test. ¿Cuál es la capital de Colombia? ¿Montevideo, Asunción o Bogotá? Bogotá. ¿Qué tipo de república es Colombia? ¿Parlamentaria? ¿Presidencialista? ¿O unipartidista? Es una república presidencialista. ¿Cuál de estos países no limita con Colombia? ¿Panamá, Venezuela o Uruguay? Uruguay. ¿En qué zona sudamericana se ubica Colombia? ¿En el noroeste? ¿En el noreste? ¿O en el sureste? En la zona noroeste. ¿Cuál es la montaña más alta del país? ¿El pico Simón Bolívar? ¿El pico Cristóbal Colón? ¿O Ritacuba Blanco? El pico Cristóbal Colón. ¿Cómo se llama la residencia oficial del presidente y sede de gobierno del país? ¿La Casa de Nariño? ¿La Casa de Colón? ¿O la Casa del Casal? La Casa de Nariño. ¿En cuántos departamentos se divide el país? ¿En 27, 32 o 34?
32. ¿Cuándo comenzó la independencia de Colombia? ¿El 20 de julio de 1810? ¿El 13 de julio de 1810? ¿O el 2 de julio de 1810? El 20 de julio de 1810. ¿En qué departamento se ubica el río Caño Cristales? ¿En Nariño? ¿En Boyacá? ¿O en Meta? En el departamento de Meta. ¿Qué país se enfrentó a Colombia en el conflicto de Leticia? ¿Venezuela? ¿Ecuador? ¿O Perú? Perú. Colombia es el principal productor mundial de un mineral. ¿Cuál es? ¿Las esmeraldas? ¿Los diamantes? ¿O los rubíes? Las esmeraldas. ¿Cuál es la ciudad más antigua de Colombia? ¿Bogotá? ¿Santa Marta o Cartagena? Se trata de Santa Marta. ¿Qué ciudad colombiana fue proclamada como ciudad heroica? ¿Medellín, Pereira o Cartagena? Cartagena. ¿Quién proclamó a Cartagena como ciudad heroica? ¿Antonio Nariño, Simón Bolívar o Pablo Morillo? Simón Bolívar. ¿Qué parque arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997? ¿El Parque Arqueológico Teyuna? ¿El Parque Arqueológico de San Agustín? ¿O el Parque Arqueológico de Monquirá? El Parque Arqueológico de San Agustín. ¿Cuál es la flor nacional de Colombia? ¿El ceibo, la orquídea o la cantuta? La orquídea. ¿Qué variedad de orquídea es concretamente? ¿Cattleya trianae, Cattleya labiata o la Cattleya persivaliana? La Cattleya trianae. ¿Cuál de estas islas no pertenece a Colombia? ¿Isla Mucura, Isla Tierra Bomba o Isla de Taboga? La Isla de Taboga. ¿En qué departamento del país tienen como tradición comer hormigas culonas fritas? ¿En Sucre, Santander o Boyacá? En Santander. ¿Qué ciudad colombiana fue declarada como Ciudad UNESCO de la Gastronomía? ¿Popayán, Buenaventura o Barranquilla? Popayán. ¿Cuántos desiertos tiene Colombia? ¿2, 4 o ninguno? ¿4 desiertos?
¿Qué océano baña las costas colombianas? ¿El Pacífico? ¿El Atlántico? ¿O ambos? Ambos océanos. ¿En cuántas regiones naturales se divide Colombia? ¿En 4? ¿En 6? ¿O en 8? Se divide en 6 regiones naturales. ¿Cuántos colombianos han recibido un premio Nobel? ¿1, 2 o 3? ¡2! ¿Qué premio Nobel recibió Juan Manuel Santos? ¿De literatura? ¿De ciencias? ¿O de la paz? El Nobel de la Paz. ¿Qué escritor recibió el Premio Nobel de Literatura? ¿Álvaro Mutis? ¿Gabriel García Márquez? ¿O José Eustacio Rivera? Gabriel García Márquez. ¿Cuál es el ave nacional de Colombia? ¿El cóndor andino? ¿La guacamaya roja? ¿O el hornero? El cóndor andino. ¿Cuál de estos deportes es de origen colombiano? ¿El tejo? ¿El ciclismo? ¿O la charrería? El tejo. ¿Qué es el vallenato? ¿Un plato? ¿Un género musical? ¿O un instrumento musical? Es un género musical. ¿Qué famosa cantante es de origen colombiano? ¿Thalía? ¿Paulina Rubio? ¿O Shakira? Shakira. Y bueno familia, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, recuerda dar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.